Muy buenas a todos, soy Roberto Granda, presidente del Club de los Viernes en estas entrevistas en libertad. Hoy está con nosotros Samuel Vázquez, que es presidente de Una Policía para el Siglo XXI, asociación que aboga por un nuevo modelo policial acorde a los tiempos, a estos tiempos extraños, confusos y diferentes, donde nada es lo que parece. Samuel Vázquez, bienvenido, encantado de hablar contigo otra vez. Encantado siempre de estar contigo y estar en mi club, el Club de los Viernes. Un placer enorme. Genial. Yo creo que la primera pregunta que más interesa a la gente, y a mí también, ¿es posible poner en jaque una ciudad durante días, una ciudad como Barcelona, sin la complicidad del poder político? No, no es posible de ninguna manera. No solo una ciudad, sino luego, por lo que se vio luego, incluso un país, Madrid, se fue extendiendo, ¿no? No hay ninguna posibilidad de que 2.000, 3.000 personas pongan o sometan a ciudades capitales, Barcelona, Madrid, de millones de habitantes, si no hay una complicidad y un interés político de estrategia, que en Cataluña es clarísima, y en Madrid, sin haber formado todavía gobierno en Cataluña, también parece bastante clara, pero es imposible que se someta a una ciudad de la manera. Te pueden coger por sorpresa una tarde, pero durante una semana seguida es absolutamente imposible si no hay una clara complicidad desde el poder político. Imposible. Además da la sensación de que un joven lanzar un adoquín a un policía puede salirle gratis y además igual se va para casa con un calzado de 400 euros. Claro, esto es política criminal, política de coste. En España no lo hemos entendido. Francia lo entendió, pero lo entendió muy tarde, lo entendió cuando ya lo habían quemado prácticamente todo el país, y parece que nosotros lo vamos a entender también cuando ya nos hayan quemado todo el país. La manera en la que afrontamos este tipo de disturbios, para empezar, desde una perspectiva policial, es dificilísimo afrontarlo. ¿Por qué? Porque son los políticos los que toman las decisiones al final. Si no tienes a los políticos detrás, sino que tienes a los políticos utilizándote encima como escudo, pues entonces el trabajo es cada vez más difícil. Pero sin política de coste, es decir, si a un chaval, si salen 3.000 chavales en Barcelona y lo que hay al final de una noche son 8 detenidos, la posibilidad de que te toque es ínfima, la posibilidad de lo segundo más grave que te puede tocar es un gomazo que tampoco le toca a casi nadie, pero que encima hoy en día ya no es como antes, sirve para que vaya a Instagram el chico o la chica, enseñe el culete con el gomazo y sea al día siguiente el que más ligue de su grupo. No hay coste, ya no tiene ningún coste. Los jóvenes de hoy que salen a las calles y a las barricadas no son los de los años 80 y 90, aquellos sí eran obreros, tenían familias y cosas que perder. Cuando la policía cargaba normalmente salían corriendo, bueno, había algún que otro valiente, pero no persistían en esta actitud porque una detención para un padre de familia puede suponer mucho. Esta gente no, es al revés. Tú le das un gomazo, se va a Instagram y se hace el más famoso de la banda. Por eso hay que cambiar en todo, incluso en el orden público, donde hemos comandado, digamos, las unidades antidisturbios españolas han sido las mejores durante años. No dicho por mí, dicho por los mayores expertos en orden público del mundo, los hooligans ingleses. He visto reportajes donde ellos mismos decían lo peor es ir a España por cómo son los antidisturbios allí, porque no nos dejan hacer lo que queremos hacer, que es destrozar cosas, ¿no? Pero incluso en orden público hay que cambiar. Hay que empezar con técnicas de embolsamiento, que ya no es tanto dar un gomazo. El gomazo hoy en día no tiene coste para aquel al que se lo das, sí tiene coste para el policía, cada vez hay más policías imputados, sí tiene coste para la institución, porque tenemos un poder político nefasto que señala a la institución, que en vez de suceder como en otros países, que izquierda y derecha se arrincona a aquellos que callan o justifican la violencia, aquí se pacta con los que callan y justifican la violencia, incluso se forman gobiernos, y en este estado de las cosas, el coste para la imagen de la policía, de ese mensaje que se traga mucha gente, lo asume la policía o el policía en particular que ha dado el gomazo. Sin embargo, el que lleva tirándote adoquines toda la noche, insultándote, quemando contenedores, para ese no hay coste. Técnicas, tácticas de embolsamiento, como en París, empezar a llevar autobuses, embolsar, dirigir por una calle, al final de la calle un autobús, bájate el pasamontañas, foto para arriba, multas altas, como en Holanda, se le quitan todos sus bienes, si es menor se le quitan a sus padres, hasta que no se sepa cuánto cuesta arreglar la ciudad, y ese dinero se utiliza para arreglar la ciudad. Coste, política criminal de coste, no la hay en España. Claro, hablas de los hooligans, hablas de lo que significa venir a España. Realmente en España los antidisturbios, los GRS están muy preparados, pero tienen que recibir la orden de actuar. Hablaban en prensa algún mozo que decía que ellos estaban preparados, pero que no recibían las órdenes para actuar y que se sentían un poco impotentes o desamparados o vendidos. Lo de los Mossos yo he hablado con unos cuantos. Lo de los Mossos es para hacerles un monumento. Yo no sé cómo se puede aguantar ya tanto. Aquello
el nivel político, el nivel de contaminación política excede... Mira que a nivel nacional en España hay mucha contaminación política en la administración, en el modelo policial, como tú sabes que yo denuncio, y en todo, en la educación, en todo. Pero lo de Cataluña excede, como mucho, lo que uno puede siquiera asumir como algo malo, ¿no? Esto ya excede. Yo he hablado con mozos y están al borde de ya decir, mira, esto lo dejamos, nos vamos de aquí, tiramos las porras al suelo y se acabó. Es una utilización política dantesca. ¿Por qué? Porque los chicos que están al otro lado son los chicos del poder. Y esto es lo que hay que explicarle bien a la gente. No es disidencia, no luchan contra el poder, es mentira. Cantan los mismos mensajes que el poder nacionalista e independentista en Cataluña, que el poder que gobierna allí. Cantan exactamente lo mismo que el poder. Las manifestaciones de toda la vida se han hecho contra el poder. Y ahora de repente vemos que es el poder el que lleva a sus chicos a manifestarse. Es un poco ridículo, pero es que los utilizan como disidencia controlada. Mientras la disidencia sean estos descerebrados, que son descerebrados, la parte más manipulable de la generación, de cada generación, el poder seguirá intacto siempre. ¿Qué? Rompen cosas, asaltan no sé qué, hay seguros, ¿qué más da? ¿Quién se lleva al final la peor parte? ¿Un policía al que dejan tirado en el suelo? Encima tienen a la policía para decir, para expresar un poco la responsabilidad, no es que aquí hubo demasiada fuerza, no sé qué, no sé cuánto, pero son sus chicos los que están allí. Es una especie de controlar el contrapoder, la disidencia. Si son estos, que no son una disidencia de ideas, que son una disidencia de romper cosas, de hacer cócteles molotov, de insultos, pues mientras eso sea la disidencia, seguiremos aquí en el gobierno toda la vida, seguiremos controlando los presupuestos toda la vida. Y como son sus chicos, tienen que medir muy bien hasta cuándo se le permite a la policía atajar de cuajo esa violencia. Además hay un trasfondo que es mucho más macabro, que es que cuanto tú más pares a la policía, cuanto tú más envalentones a los del otro lado, que no son manifestantes, son delincuentes. Una manifestación es una situación controlada e informada, y se informa para que la policía pueda garantizar los derechos de los demás. Cierre calles, ponga vallas, desvíe porque claro, no puedes tener rehén a una ciudad, a millones de personas en una ciudad porque se te ocurre a ti. Por eso hay que informar de las manifestaciones. Entonces, estos no son manifestantes. Tirar piedras, insultar, quemar una furgoneta de policía con un hombre dentro, quemar contenedores, son delitos. No vale que los cometas en grupo y con la complicidad del gobierno para que dejen de ser delitos. Siguen siendo delitos. Y como son delitos, hay que reprimirlos con la fuerza. Y lo que no se puede ser es que una vez que los reprimas, digan, es que hay 10 manifestantes heridos. No, manifestantes ninguno. Allí no había manifestantes. Hace ya 2 horas que la policía viene anunciando que va a iniciar las cargas. Manifestantes no había. Claro, pero que una turba, por ejemplo, asalte una comisaría como la de Vic y que la gente de dentro, los agentes, tengan que huir, salirse. Nosotros pensamos que era algo que pasaba en Estados Unidos en las películas, que asalten una comisaría, y sin embargo ha ocurrido en Barcelona. Claro, pero esto de Estados Unidos que pones como ejemplo, esto ya lo dije yo hace 4 años. Es decir, sí, vamos a ver. El modelo americano de seguridad, que ahora está otra vez sufriendo una regresión, el modelo americano que empieza a cambiar en el 94 con Bratton en Nueva York, que es el modelo operativo que yo quiero trasladar a España, porque a pesar de que alguno todavía no lo entienda y te digas que tú ves muchas series americanas, esto es una profesión universal. Hablar con un policía de Nueva York, con uno de París, con uno de Ámsterdam, con uno de... acabas hablando de lo mismo siempre, con las mismas quejas, con esto es una profesión universal. Y en el modelo que cambió el perfil de la ciudad de Nueva York, que pasó de 2.500 homicidios a 250, bueno, que cambió la criminalidad en Nueva York, es un modelo que venía de muchos años donde las ciudades eran ciudades sin ley. Europa era lo contrario. Aquí las ciudades eran seguras. Bien, ellos están viajando en una dirección y nosotros viajamos en la dirección contraria. Nosotros nos vamos cada vez más hacia lo que eran las ciudades americanas en los años 80. París ya es una prueba, Bruselas es una prueba de ello, Londres es una prueba de ello. Y yo y mi asociación anunciamos hace años que Barcelona sería la primera prueba en España. Nosotros vamos hacia el modelo americano de seguridad, pero el malo, el que había antes del año 94, cuando se cambió, el de las ciudades sin ley, el de las ciudades, pues como lo que es Barcelona hoy, ¿no? Claro, tú siempre anunciaste que el modelo policial había fracasado en París, había fracasado en Londres y que la siguiente sería Barcelona. Y parece que desgraciadamente no te equivocaste. Sí, Barcelona tenía todos los... Para cualquiera que sepa de criminología, el problema, ¿cuál es el problema en España? ¿Cuál es el problema? La priorización de la perspectiva política en todo momento y lugar. El ministro del Interior es un juez que de ciencia policial no sabe nada, que se ha pasado toda su vida además en una audiencia
que solo instruye 4 delitos muy determinados, que es la Audiencia Nacional, 4 o 5 delitos muy determinados, ese es el ministro. El secretario de Estado de Seguridad no sabe nada de ciencia policial. El director general que nombra al secretario de Estado no sabe nada de ciencia policial. A veces es uno que tiene una carrera de historia, otro la de matemáticas, los 17 delegados del gobierno, 19, no saben nada de ciencia policial. Los 50 mandos que escogen todos estos anteriormente nombrados llevan toda su vida protegiendo estructuras de poder y tampoco saben nada de ciencia policial. Para encontrar el primer policía profesional en la que tú sepas que le va a dar una perspectiva crítica profesional técnico-policial a cualquier situación de orden público o no, tienes que ir al puesto 60 y pico. Y eso, las decisiones a ese nivel ya no tienen trascendencia. El que toma las decisiones aquí son políticos y como no saben, saber que Barcelona iba a ser la primera ciudad sin ley era facilísimo. Es la teoría criminalística más famosa del mundo, el Broken Windows Policing, que te dice claramente que si tú fabricas desde la política, desde el poder, un entorno favorable a los delitos, aunque sean menores, manteros, ocupas, lateros, bueno, todo esto que Barcelona promocionó, Colau, echando al turismo que de verdad importa a una ciudad, eso genera un ambiente que es un ambiente muy propicio para la delincuencia. Y la delincuencia siempre, el que sabe de criminología lo sabe, es una escalada. Empiezan unos peldaños bajos, pero de ahí va subiendo hacia arriba. Si no lo cortas al principio, bajar de los peldaños de arriba ya será muy difícil. Ya habrás perdido la ciudad, que fue lo que le pasó a París. Los policías de París a finales de los 90 ya anunciaban, vamos a perder la ciudad. No digas lo que me dijeron a mí en el Congreso, ¿no? No seas catastrofista, no digas tonterías, vienes aquí y tal. Perdieron la ciudad. La delincuencia es una escalera. O frenas en los primeros peldaños o atenta a las consecuencias porque no vas a poder frenar. Barcelona puso, desde la alcaldía de Barcelona, no es que frenaran los primeros peldaños, es que se pusieron los primeros peldaños de mármol para que la gente pudiera subir. La Audiencia Nacional ha abierto una investigación a Echenique por instigar a la violencia. Es una novedad que la violencia contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sea alentada desde el propio Estado, o sea, desde un partido de gobierno. Echenique es un miserable. Esto hay que decirlo alto y claro. Echenique es un miserable. Echenique no mide porque no tiene capacidad intelectual para medir lo que dice. En una democracia seria, como te he dicho antes, todos los partidos, a izquierda y a derecha, que no crea la gente que la izquierda española es lo misma en todos los países de Europa. Hay países donde la izquierda es muy diferente a la nuestra, muy diferente. Entonces, todos habrían cerrado filas a favor de la policía, frente a los violentos que no manifestantes. Frente a los violentos, y habrían dicho, el límite es este, porque esa línea de antidisturbios es la línea que separa el orden del caos. Detrás de ellos no hay nada. Hay incendios, saqueos, muerte, caos. Una ciudad donde no se puede vivir. Entonces, tú puedes criticar la acción de un policía, de dos, y siempre luego de eso tienes que decir, pero estoy a favor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de mantener el orden. En cualquier país decente se habría hecho eso. Y se habría arrinconado al partido o los dos partidos, que en todos los países hay algún loco, que hubieran justificado o callado ante la violencia. Esto se habría hecho, estoy seguro, en las democracias más avanzadas del mundo. A izquierda y a derecha, pero aquí no. Aquí se pacta y se forma gobierno con estos que callan o incluso justifican cuando no jalean la violencia. Y la violencia, ¿quién la va a sufrir? Los barrios de clases medias, los barrios obreros donde se producen estas manifestaciones. Esta manifestación nunca se va a producir delante del chalet de Pablo Iglesias. No se puede ni tocar el tambor delante del chalet de Pablo Iglesias. Entonces, ¿quién sufre esto al final? Pues los barrios obreros, los barrios de siempre, pues aquello que decía este italiano cuando hubo las algaradas en Italia, Pasolini, ¿no? Que decía, que luego lo citó Toni Cantó hace poco. Yo con estos violentos y en las plazas yo estoy con los únicos trabajadores, con los únicos obreros que hay en la plaza, que son los policías, porque los otros no veo yo que tengan mucha pinta de obreros. No, lo que hace Echenique es deshumanizar de alguna manera, porque le viene mal, porque son los que impiden a sus cachorros hacer lo que les da la gana en la calle y crear un clima de coacción social que funciona muy bien para la política. El País Vasco, Cataluña está germinando hoy lo que ya germinó el País Vasco. Y mira lo que es el País Vasco. Uniformidad intelectual, prácticamente ya todos piensan igual. Ves el arco parlamentario y es todo nacionalistas, independentistas y 4 gatos ahí en contra de ellos. Eso se crea después de décadas de coacción social. Es decir, o piensas así, o te señalamos, te pintamos la puerta, cuando no te disparamos en aquella época, te insultamos, te mandamos a los medios de comunicación a señalarte y a la gente que acaba haciendo, adaptándose como método de supervivencia. Si lo que hay que hacer para vivir tranquilo es ser de estos, pues soy de estos. Ese clima de coacción social
¿quién es el único que lo rompe? La policía, los antidisturbios, cuando se enfrentan a esta gente. Deshumanizar a los antidisturbios es fundamental para aquellos que quieren crear ese clima de coacción social. Si los deshumanizas, estás diciéndole a miles de jóvenes, estos son fascistas, no son seres humanos, son alimañas, tienes permiso para hacerles lo que quieras. Quémales dentro de una furgoneta. Da igual, son fascistas. Pero detrás de cada policía, mujer y hombre, hay una familia. Hay que medir lo que se dice. Así que yo siento si esto no gusta o si me van a llamar de régimen, pero Echenique es un miserable. Sí, eso parece que hay prácticamente unanimidad en casi toda la sociedad. Podemos hablar de los manteros, podemos hablar de los ocupas. Decir que hay un aumento de la inseguridad ciudadana a raíz de los menas puede parecer racista. Sin embargo, cuando hay una violación múltiple, como la que ocurrió recientemente en Gran Canaria, los medios callan sobre este problema, a diferencia de otras manadas con mucho más eco mediático, que llegamos a conocer los nombres, los apellidos, las caras. Hay un doble rasero, ¿no? Y sobre todo cuando es algo de seguridad ciudadana, de proteger a la población. Lo mismo que te dije antes, hay mucha gente que me dice que si soy adivino. Está grabado en un programa de televisión de hace creo 4 años o 3 años, antes de que la inmensa mayoría de los ciudadanos no supieran lo que era un MENA. Yo ya dije, es cuestión de 10 meses, 11, un año, como mucho, que esto del problema de los menos nos estalle. Pasaron 6, 7 meses y ya todos los telediarios abrían a diario con casos de menas. Claro, los casos de menas, si tienes la política de inmigración que tienes, hay que taparlos. No vaya a ser que exista una correlación, por ejemplo, entre el aumento de determinados delitos en determinadas zonas y la presencia de esta gente que te pudiera perjudicar electoralmente. La inmigración no es una broma. La inmigración no se puede abordar como método de propaganda, con una sábana que pone Welcome Refugees. Así no se aborda la inmigración. Así lo que va a haber son miles de muertes en el Mediterráneo por una invitación a venir aquí a un supuesto maná que luego no hay nada para ellos, que hay barracones con baños compartidos, que no hay futuro, que no hay nada para ellos, que les has engañado. Han tenido que pedir dinero a todo su pueblo para pagar un viaje de 4.000 euros, que no vienen los más pobres, que es mentira, que 4.000 euros en África es una fortuna, que vienen los que podían levantar en los países allí y les estás echando de allí, les traes aquí para nada. Es la utilización mediática de algo que es un problema social. Y todos los problemas sociales son iguales, Roberto. Todos. Si no lo sabes gestionar y llegan a un estadio superior, son un problema de seguridad ciudadana. Siempre, cualquier problema social, si se desborda en el espacio y en el tiempo, pasa a ser un problema de orden público de primera magnitud. La ciudad de Jaén puede, durante todo un año, acoger a 50 sin techo. 2 llegan en enero, 10 llegan en febrero, sin ningún problema lo podría hacer. Pero si a la ciudad de Jaén le llevas en el mes de marzo a 750 sin techo, probablemente no pueda gestionarlos y acabe en un problema de orden público y seguridad para mucha gente. Pues esto es igual. La inmigración, si se sabe gestionar, si es controlada, es decir, si es inmigración legal, no es mala, es buena. De hecho, un país de 40 millones de habitantes, incluso unos mínimos de inmigración ilegal, los puede aceptar porque los puede gestionar. Pero si tú pones sábanas en los balcones diciendo venid aquí, welcome refugees, entonces no tienes unos mínimos. Tienes un desborde de que de repente llegan 5.000 personas a una isla. Y eso es un problema de primer orden público a partir del día siguiente al día que lleguen. ¿Y quién gestiona esto ahora? ¿Quién está allí? Guardia Civil, Policía Nacional, Cruz Roja, Cáritas de la Iglesia Católica, los de siempre. Los que pusieron la sábana, ¿dónde están? ¿En sus chalés aquí en la Sierra de Madrid? Samuel, durante el confinamiento y la primera hora tú hiciste trabajo de calle prácticamente de primera línea, que me contabais que eras prácticamente sanitarios. Está demostrado que si hubiéramos confinado una semana antes se hubieran ahorrado 23.000 vidas. Tuvo que intervenir la delegación del gobierno para prohibir las manifestaciones de otro 8 de marzo. Puede llegar un momento en que los cuerpos de seguridad, incluso los sanitarios, digan basta, ¿no? Es decir, una cosa es que hay una tragedia, otra cosa es que encima estemos provocándola con fiestas ilegales y con manifestaciones totalmente prescindibles. ¿Cuál es tu opinión de esto del empeño en volver a salir a la calle el 8 de marzo? Bien, lo del 8 de marzo, que es de una gravedad extrema, porque yo no sé lo que tiene que pasar para que se deje de utilizar, que al final es la utilización política de algo y que si tú quieres celebrar un día no hace falta salir a la calle miles de personas en la situación en la que estamos. Pero a mí lo que más rabia me da de lo que acabas de decir es que efectivamente la delegación del Gobierno de Madrid ha prohibido la manifestación. ¿Pero por qué la ha prohibido? Por razones de porque le importa la salud de los ciudadanos. Esto no se lo cree nadie, hombre. Hace un mes, si fuese por la salud, hace un mes esto ya se sabía. Es decir, habría salido el delegado y habría dicho, ni lo intentéis, no va a salir... Hace un mes estaba marcando las pautas... Peleas políticas, ¿no?
Claro, si hace un mes estaba el delegado de gobierno diciendo, hombre, manifestaciones de no más de 500 personas, para que los que pidieran o comunicaran la manifestación pusieran no más de 500 y se pudiera aprobar. De hecho, hubo manifestaciones aprobadas. Ya había manifestaciones aprobadas. Sí, Es sí. decir, ¿esto a qué viene ahora? Porque de repente les ha entrado cuidado por la salud pública y la salud de los ciudadanos de Madrid. ¿Qué va, hombre? Esto viene porque ahora hay unas luchas internas dentro del gobierno, unas intrigas palaciegas, como siempre, que se junta gente de aquí y de allá en estos batiburrillos de gobiernos que con el ansia de poder admites a cualquiera, y como admites a cualquiera, pues acaba la cosa como el rosario de la aurora. Ahora hay una serie de afrentas por parte de algunos de la parte de Podemos en el gobierno, incluso hay una amenaza de romper el gobierno por el propio portavoz de Podemos, el vicepresidente de hace 4 días, y lo que han dicho es, si vamos a tensar la cuerda, vamos a tensarla todos. Si vosotros venís con estas, pues ahora yo prohíbo la manifestación. Pero al fin y al cabo, esto es interés político. A mí, yo quiero que las cosas se hagan por el interés de los ciudadanos, para cuidar de la salud pública de los ciudadanos, no porque políticamente ahora interese. Y esto es lo que pasa, Roberto. El año pasado, políticamente interesaba que salieran a la calle y salieron. Este año, políticamente, no interesa a Pedro Sánchez que no salgan a la calle y no salen. La salud no importó nunca. Claro, da la impresión de que la salud no importa, de que los comercios de la gente tampoco importa, e incluso la salud de los policías ya, bueno, ya es lo último, como diciendo, bueno, si hay un muerto, ya vemos cómo lo gestionamos políticamente, ¿no? A nosotros siempre hemos hecho de un poco de cobayas y seguimos con esto de la vacuna exactamente igual. Al principio de la pandemia todo el mundo sabe lo que pasó, incluso hubo policías a los que se les obligaba a hacer una minuta explicando por qué usaban una mascarilla pagada por ellos cuando no nos daban mascarillas, cuando no se podía poner mascarillas, cuando había que llegar al 8M anterior, vamos, en una palabra. Sabes que hubo un jefe de riesgos laborales, el máximo experto, que hizo un informe que puso, oiga, señores, estoy viendo Italia, estoy analizando Italia, este virus es potencialmente mortal. De momento, aunque sea solo en aeropuertos, policías con mascarilla, por favor. Le quitaron la palabra potencialmente mortal del informe y lo echaron, lo cesaron. Es decir, eso era lo que importaba a la salud. Siempre importó la perspectiva política. Y ahora, con esto de los disturbios y demás, pues es poco lo mismo, ¿no? De allí mandan a los Mossos, que tienen la misma politización o más, no, más todavía, que aquí en España, y aguante, aguante, aguante hasta ver si hay una desgracia, que al final la gente con esto no acaba de coger el concepto, porque la gente, yo veo mucha gente en redes y en los programas que dice, es que quieren que muera un policía. ¿Quién quiere que muera un policía? ¿Los descerebrados de que queman la furgoneta? ¿Los anarquistas? Eso seguro que sí. Pero el poder en Cataluña no le interesa que muera un policía. Lo que le interesa al poder en Cataluña es forzar el máximo de situaciones violentas en la calle, para que un policía, si hay muchos que tienen que gestionar la violencia, a lo mejor llega uno que la gestiona mal. Y si solo tenemos a uno que no la sepa gestionar por nerviosismo, por lo que sea, y saque un arma porque se sienta acorralado, crea que va a morir, pegue 2 tiros de verdad, no de goma ni de foam, de verdad. Si tenemos una cosa así y muere alguien que no sea policía, entonces tenemos un símbolo, un mártir, un George Floyd, para seguir con nuestro discurso, nuestra matraca y nuestro hay que cambiar el modelo policial, pero como ellos quieran, para que sea su policía, lo mismo. Es decir, que allí, si de aquí en el resto de España ya somos un poco algo experimental, algo que nos utilizan y luego nos tiran, donde pues en Cataluña aquello ya es, y te digo que he hablado con mozos, que están en el límite. Hay mucha gente que ya está, en Cataluña hay mucha gente que ya está en el límite. Es decir, que ya, yo ya no sé si la siguiente podré aguantar. Pues esperemos no darles ese mártir y que no tengamos que lamentar ninguna vida perdida. Samuel Vázquez, presidente de Una Policía para el Siglo XXI, un placer como siempre y muchas gracias por esta charla. Las veces que sea necesario me llamas y aquí estoy. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Samuel. Nos vemos por Madrid.